Se lo decíamos en el comienzo del programa hace pocas horas, el Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dio a conocer que está finalizado el segundo tramo de la negociación con UPM para la instalación de su segunda planta, en este caso sobre el río Negro, que con el mes de abril también comenzaba el tercer tramo de la negociación. Para ver cómo se vive eso desde el Movimiento Uruguay Sustentable es que nos acompaña aquí en estudios el máster en meteorología, Raúl Viñas. Raúl, bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias a ustedes. Se cierra segunda etapa y comienza la tercera que, si no me equivoco, va hasta el mes de noviembre. Bueno, lo primero que tenemos que decir es otra mala noticia, ¿no? Porque realmente que se siga avanzando en el tratado de este contrato que se firmó con esta empresa, el documento que se firmó con esta empresa, es realmente lesivo para los intereses del país. No es ninguna cosa buena el hecho de que nuestro país se siga comprometiendo hacia adelante en las cosas que le prometió a la empresa, en los regalos que le está dando a esta empresa. Y ahí, Raúl, te está diciendo, es lesivo. ¿Desde dónde? ¿Desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo social? Realmente desde todos esos ángulos. Nosotros no hemos podido encontrar un solo punto que nos salga a favor a nivel nacional. Encontramos, sí, pequeñas áreas en las cuales temporalmente se puede producir algún efecto positivo. Por ejemplo, la cantidad de empleos en la construcción que se generan durante la construcción de la planta. Cuando lo analizamos justamente como empleos durante la construcción, vemos que se produce un aumento de empleo. Un aumento de empleo que igual, ya lo estamos viendo, va a generar unos cuantos problemas y le va a generar también costos al país por fuera de ese empleo. La semana pasada se anunciaba, por ejemplo, las medidas que se van a tener que tomar para mejorar la seguridad en el área del país que va a estar afectada justamente por la construcción de esa planta, una planta que jamás debiera de construirse en ese lugar de nuestro territorio y en ese río especialmente. Ahora ya está colgado en la web el informe ambiental resumen que va a llevar a las audiencias públicas sobre el tema de la planta. Audiencias que todavía no están fijadas. No, el informe se puso a disposición del público el 27 de marzo y tiene un plazo determinado. Después de ese plazo se fijan las audiencias. Supuestamente en ese plazo se va a recibir información y observaciones o sugerencias de parte del público y con ellas después se va a las audiencias públicas. Esa sería la forma normal de hacerla. Pero si analizamos, por ejemplo, lo que pasó con el tren de UPM no se cumplieron con las normas legales y eso hace justamente que desde nuestro movimiento y otros movimientos sociales relacionados se haya presentado un recurso de nulidad al decreto o resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que le da la habilitación ambiental al ferrocarril de UPM. ¿Qué fue lo que pasó para que nos quede bien claro? Se hizo la presentación del informe ambiental resumen, lo mismo que se está haciendo ahora con la planta, ¿tá? Al hacerse esa presentación, después se fijaron las audiencias. Las audiencias se hicieron el 22 y el 28 de diciembre, la última el Día de los Inocentes. Bueno, esas audiencias públicas se desarrollaron y a partir de ahí, supuestamente, para esa audiencia se tenía toda la información disponible. Pero ¿qué es lo que vemos? Que tanto la empresa como la Dinama continuaron intercambiando información y recibiendo información nueva, contestación a respuestas importantes sobre temas, por ejemplo, de seguridad, hasta el 17 de enero. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que esa información jamás se puso a disposición del público, incumpliendo entonces con la ley. Y por esa razón estamos presentando un recurso de nulidad al decreto que habilita ambientalmente la construcción del tren. Raúl, sin tren no hay planta. Sin tren no hay planta, el tren lo vamos a pagar los uruguayos, el tren nos va a costar 2.200 millones de dólares solamente en lo que corresponde al tren de UPM. Y voy a aclararte bien por qué es el tren de UPM. La PPP, que nos va a costar 148 millones de dólares anuales, 2.220 en 15 años, esa PPP es un ferrocarril que nace en la planta de UPM, no nace siquiera en Paso de los Toros, y termina en la terminal celulósica en el puerto de Montevideo, que va a ser de UPM. ¿Está diciendo que es un tren punto a punto, que no para en el medio? Podrá parar el ferrocarril, el convoy que lo haga, el trayecto podrá parar, pero lo cierto es que la vía, así como está diseñada, comienza con terminal de carga en la planta de UPM, termina con terminal de carga y descarga en el puerto de UPM, en el puerto de Montevideo, en la terminal celulósica, y en el medio solamente tiene algunos pequeños tramos de doble vía para justamente permitir el pasaje de más de un tren a la vez. Pero no hay ninguna terminal de carga ni nada que permita que eso pueda ser un ferrocarril para el Uruguay.
O sea, si tú quieres cargar en Florida, por ejemplo, algo en ese tren, vas a tener que cargarlo rapidito y no hay terminales de carga para hacerlo. No hay andenes extra. O sea, una terminal de carga ferroviaria, se puede ver en Google, se puede encontrar en cualquier lado, cualquiera de los televidentes lo puede ver, tiene como andenes paralelos en los cuales se estacionan los vagones para su carga. Claro. Eso está solamente previsto en la planta de UPM y en el puerto. En el medio, nada. Y esa vía es la que vamos a pagar los uruguayos para UPM a 2.200 millones de dólares. Cualquier cosa que se le quiera agregar a esa vía, si alguien dice, bueno, pero podemos hacer la terminal de carga, va a ser todavía un costo extra. Entonces, hay 2.200 millones de dólares que le regalamos a UPM, que no es el único regalo. La UTE dijo claramente que construir la infraestructura eléctrica para la planta de UPM le sale 150 millones de dólares. Es además una situación anómala. Si tú estás generando hoy con un parque eólico, la red eléctrica la tienes que hacer tú. Acá la UTE se la hace a UPM. Un pequeño cambio. Por otra parte, y para todos los uruguayos también fue una noticia interesante, que había quedado como olvidada y nosotros la sacamos de nuevo a la luz, el hecho de que la factura eléctrica de todos va a tener un aumento durante 20 años del 2% por comprarle la electricidad a UPM. Ese es un estudio de UTE también, no lo decimos solamente nosotros. No hay nada positivo para el Uruguay en esta planta y hasta ahora hablamos solo de lo económico. Si hablamos de lo ambiental, el uso que se le va a dar al agua del río Uruguay, de la cual la planta... Del Río Negro, perdón. Discúlpame, sí, tienes razón. El uso que se le va a dar al agua del río Negro por parte de esta planta terminará contaminando 5.500 millones de litros de agua por día, porque es la cantidad de agua que precisan para diluir el efluente contaminante que van a lanzar al río todos los días. Entonces, ahí entramos a ver que el río a veces no tiene esa agua y que si no fuera porque tiene la reserva de agua del lago, no se le podría siquiera pensar en cumplir ese extraño compromiso que asumió nuestro Poder Ejecutivo, ni siquiera quiero decir gobierno, sino solamente algunas personas dentro del Poder Ejecutivo, con la empresa de que le van a garantizar el flujo del río. Pero recién decías el agua el agua del embalse, ¿no? El agua Claro. del lago. Pero ¿qué manejo se puede tener sobre esa agua? Y ese manejo es el que la UTE con gran alarma comprueba que de darle el agua en forma continua a la empresa en las cantidades que la empresa precisa y que impone se le entreguen, que eran en un principio 65 metros cúbicos por segundo, que da la cantidad que yo te di recién a lo largo del día, pero que ahora en el estudio ambiental resumen la empresa unilateralmente y sin que nadie se lo discuta, dice que ese flujo podría estar entre los 65 anunciados primero y 90. Es un 50% arriba. Casi un 50% arriba, ¿tá? Esa pérdida continua de agua por parte del lago hace que, por supuesto, el sistema eléctrico, cuya principal reserva es el agua de ese lago, quede en posición inestable en situaciones de sequía. Raúl, ¿y esto cómo impacta en ese plan para la reducción de la contaminación del Río Negro que se presentó hace no mucho tiempo? Primero, vamos a aplaudir que por fin se toma alguna idea o se empieza a hablar del Río Negro, porque hasta ahora solamente se hablaba, por ejemplo, del río Santa Lucía, sí, o se tomaban medidas en el Santa Lucía. Hasta hoy no se tomó igualmente ninguna en el Río Negro. Nosotros tenemos el gran temor de que se esté dejando al río caer cada vez en peores condiciones, con los temas que ya vemos de cianobacterias que este verano nos rodearon el país, además de estar dentro del mismo, que se esté dejando caer el río para que cuando llegue UPM se empiecen a tomar medidas y decir, vieron, ahora mejoró el río con UPM, lo cual sería verdaderamente malo. Pero lo cierto es que ya llevamos 10 años de mediciones y no hay ni una sola medida para reducir la contaminación del Río Negro tomada hasta hoy. Aparece este plan ahora. Aparece el plan, un plan que se dice serían medidas de segunda generación, que habla de más mediciones, pero que no termina de ponerle el cascabel al gato. O sea, claro, no se terminan de hacer cosas sobre esto. Se sigue hablando. Ahora por primera vez aparece esa Secretaría de Ambiente y Agua que se generó en presidencia en la ley del presupuesto, que hasta ahora no había aparecido. Ahora finalmente aparece como dirigiendo esos esfuerzos, pero no hay medidas reales. Seguimos en la misma. O sea, la situación del sistema agrícola alrededor del río, el sistema agropecuario alrededor del río, la situación de los centros urbanos alrededor del río y la situación del río en sí, se mantiene en la misma situación. La llegada de UPM le va a agregar contaminantes al río
Y UPM sabe que va a contaminar. ¿Y por qué sabe que va a contaminar? Nosotros lo entendemos claramente. Porque UPM se compromete, una de las pocas cosas que se compromete es a una compensación ambiental a la República Oriental del Uruguay. Tú no compensas a nadie si no le vas a hacer un daño. Claro. Lástima que esa compensación son solamente 10,5 millones de dólares. Alguien puede decir, epa, es bastante, pero son 10,5 millones de dólares en 30 años como única compensación y el país, a contraparte, se compromete a no reclamarle más nada. Entonces, ¿en qué está? Son $300.000 por año. Y sí, 25.000 dólares al mes. Menos de $1.000 por día por una empresa que hoy, de su planta de UPM en Fraiventos, su inversión más rentable en todo el mundo, se lleva más de $1 millón de ganancia todos los días. Entonces, estamos hablando que es menos que la propina que tú le puedes dar a un acomodador de coches. Bien. Raúl, para finalizar, este fin de semana subiste algunas fotos de la presencia de vuelta de cianobacterias. Recién hablabas del Santa Lucía, marcadas en Montevideo. Al poco rato ya había gente subiendo imágenes de Canelones y alguna gente llegó a subir algunas imágenes de Maldonado. ¿Qué pretendías con eso? Que aparte tuvo bastante impacto eso que colgaste ahí. Sí, realmente eso fue en la red Twitter, salió con bastante fuerza. Yo lo que pretendía era mostrar que todavía están. La propuesta que yo hago es salvemos a las cianobacterias. Pobrecitas, son animalitos unicelulares que acompañan desde el nacimiento de la vida de nuestro planeta. Salvémoslas, sigamos sin hacer nada. No hagamos nada en el Río Negro. No hagamos nada con nada de lo que está generando el problema. No ataquemos el problema. Así las pobres cianobacterias pueden seguir viviendo y tiñendo de ese precioso color verde las aguas del Río de la Plata e incluso del Océano Atlántico. Sí, mucha preocupación. Además, pues se viene Semana Santa o de turismo y ahí hay un movimiento de visitantes importante que de mantenerse las temperaturas podrían hacer uso de las playas y que, bueno, con esta condición de cianobacterias complica bastante. Lamentablemente, y los técnicos que nosotros trabajamos con ellos en la universidad y en otros ámbitos, están todos de acuerdo en que hay que hacer algo. Y el verbo es hacer, no hablar. Bien. La introducción, por ejemplo, del tema de UPM en el Río Negro es hacer en contra. Y por eso te repito con lo que empezábamos hoy. Es una muy mala noticia que el gobierno siga avanzando en este proyecto con la empresa UPM. Raúl, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Hacemos una pausa, ya venimos.